¿Qué tal, amigos? Esto es Narcosombras. Vamos con la historia. Fe, si no tiene obras, está muerta. Me llaman el Goofy, un apodo que suena ridículo, pero que cargué como una cruz en mi vida como sicario del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Esta es mi confesión, un grito que rasga mi alma desde lo más profundo, un intento de soltar el veneno que me consume. Fui acusado de ser el cerebro detrás del asesinato de David Cohen, un abogado que desafió al cartel con sus investigaciones, pero juro que no era yo el verdadero jefe, fui solo un peón, una herramienta en manos de alguien más poderoso, escondido en las sombras. Viví entre sangre, traiciones y miedo, transportando órdenes mortales, ejecutando sin preguntar, hasta que la culpa me destrozó y decidí escapar. Desde un refugio oculto, donde cada día es una lucha por mantenerme vivo, les cuento cómo caí en el abismo del CJNG, cómo el crimen de Cohen marcó mi vida y cómo revelo al verdadero responsable que manipuló todo. Esta historia no es solo mía, es un espejo para quienes creen que el infierno del narco no tiene salida. Yo soy prueba de que, aunque el camino esté lleno de espinas y sangre, se puede intentar romper las cadenas del pasado. Quiero que escuchen mi verdad, no para justificarme, sino para mostrar que incluso un asesino puede buscar redención, aunque el precio sea eterno. Mi vida está rota, pero estoy aquí, confesando, porque el silencio es una tumba que ya no soporto. Nací en un callejón polvoriento de Guadalajara, donde el sol quemaba los sueños como si fueran papel, y las casas de bloques y láminas se amontonaban como latas oxidadas bajo un cielo gris que nunca ofrecía esperanza. Mi padre, un borracho con ojos vacíos, desapareció cuando tenía 8 años, dejando a mi madre sola con 3 hijos, un montón de deudas y un cuchillo oxidado que guardé como un amuleto inútil. Ella trabajaba en una maquiladora, sus manos temblando de cansancio mientras cosía ropa para gringos, sus ojos hundidos contando monedas que apenas alcanzaban para frijoles, tortillas y 1 litro de leche aguada. Vivíamos en una casa improvisada, con paredes de cartón que crujían con el viento, el suelo de tierra húmeda oliendo a moho, y el eco constante de balazos que resonaban como un latido enfermo del barrio. Las calles eran un campo de minas, pandillas controlaban cada esquina, sus risas mezcladas con el rugido de camionetas blindadas, los tiroteos sonando como fuegos artificiales en noches sin estrellas. Chicos como yo, flacos y con hambre, aprendíamos a sobrevivir con puños, cuchillos y una mirada dura que escondía el miedo que nos carcomía por dentro. A los 10, ya robaba frutas, botellas de soda y hasta bicicletas en el mercado de San Juan de Dios, corriendo por callejones estrechos donde el olor a pólvora se mezclaba con el de basura podrida y orina. La escuela era un sueño roto, mi madre compraba cuadernos con su último peso, pero terminaban acumulando polvo en un rincón, mientras yo aprendía más de los pandilleros que de cualquier maestro. A los 13, conocí al Chino, un tipo con una cicatriz que le cruzaba el cuello como un mapa de violencia, los brazos tatuados con vírgenes y pistolas. Era un halcón del CJNG, un vigía que olfateaba patrullas y traidores. Me ofreció trabajo, vigilar esquinas, silbar si veía policías, correr si las cosas se ponían feas. Los primeros 100 pesos que gané fueron una revolución. Compré tortillas, una bolsa de arroz y un par de zapatos usados para mi madre, que brillaban como trofeos bajo la luz tenue de nuestra casa. Pero sus ojos tristes, al ver los billetes arrugados, gritaban una verdad que yo negaba: ese dinero estaba manchado de sangre, un veneno que se filtraba en nuestras vidas. Pronto, los trabajos escalaron. El Chino me dio paquetes envueltos en plástico negro,
pesados y fríos al tacto, que dejaba en callejones oscuros bajo la mirada de perros callejeros. Luego vinieron pistolas, envueltas en trapos sucios, escondidas en mochilas escolares que olían a sudor y miedo. Nunca pregunté qué eran, sabía que la curiosidad mataba más rápido que una bala. Guadalajara bullía con el poder del CJNG, sus camionetas blindadas rugiendo como bestias por las noches, sus hombres con cadenas de oro y pistolas al cinto moviéndose como reyes intocables. A los 15, el chino me llevó con un jefe, el patrón, un hombre bajo con ojos fríos como el acero y una voz que cortaba como vidrio. Me dio una pistola, su peso quemándome la mano, y un apodo, el Goofy, por mi sonrisa tonta que escondía un nudo en el estómago. Me sentí grande, pero también atrapado, como un pájaro en una jaula dorada. Mi primer encargo fue amenazar a un tendero que no pagaba piso. Lo encontré en su tiendita, rodeado de latas y bolsas de papas, su rostro pálido al ver la pistola temblando en mi mano. Mi voz se quebró mientras exigía el dinero, pero el miedo en sus ojos me dio un poder que nunca había sentido. Gané más pesos, suficientes para comprar una estufa vieja y medicinas para mi madre, pero también gané temor. Ella me rogaba que parara, sus manos ásperas apretando las mías, su voz rota diciendo, Alejandro, este camino te va a matar. Pero el hambre era un lobo que rugía más fuerte, y el dinero del CJNG era la única comida que conocía. A los 16, vi mi primera ejecución. El chino mató a un traidor en un terreno baldío, el sonido del disparo seco como un trueno. El cuerpo cayó como un trapo roto, la sangre manchando la tierra seca bajo un cielo sin luna. Me ordenó enterrarlo, y lo hice, el sudor mezclándose con lágrimas que no podía dejar salir, el olor metálico de la sangre pegándose a mi piel. Esa noche no dormí, viendo el rostro del muerto en cada sombra, su mirada vacía persiguiéndome como un fantasma. Pero el dinero seguía llegando, compré una cama nueva, pagué deudas, y hasta soñé con sacar a mi familia del barrio, llevarlos a un lugar donde no hubiera balas ni gritos. El CJNG me tenía atrapado, cada trabajo era una prueba, y fallar significaba una tumba sin nombre. Conocí a otros chicos como yo, atrapados en el mismo juego. Juanito, un amigo de la infancia, se unió al cartel, sus ojos brillantes por el dinero, pero apagados por el miedo. Lo vi cambiar, su risa volviéndose dura, sus manos temblando cuando cargaba un arma. Una noche, lo encontraron muerto, su cuerpo tirado en un canal, un mensaje del CJNG clavado en su pecho, por rata. Me escondí en casa, temblando, sabiendo que podía ser el próximo. Aprendí a moverme como fantasma, a no mirar atrás, a no confiar en nadie, pero la culpa crecía como una sombra que se alargaba con cada paso. Las calles de Guadalajara eran un laberinto mortal, y yo, un adolescente flaco con una pistola, ya era parte de su máquina asesina, un engranaje que no podía detenerse sin romperse. A los 17, el patrón me dio mi primer encargo mortal, eliminar a un rival que robaba cargamentos del CJNG. Hazlo limpio, Goofy, dijo, entregándome una pistola con silenciador, su peso frío quemándome la palma como si estuviera hecha de hielo y fuego. El objetivo era un dealer callejero apodado El Perro, un tipo flaco con una risa nerviosa que vendía en territorio equivocado, cerca de la colonia Independencia. Lo seguí durante días, memorizando cada detalle de su vida, tomaba café aguado en una esquina, visitaba a su novia en una casa de lámina, pasaba noches en un bar ruidoso donde el tequila fluía como agua y la música norteña ahogaba las peleas. Observé desde las sombras, mi cuaderno lleno de notas,
horarios, frutas, hábitos. Me volví su sombra, aprendiendo a moverme sin ser visto, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y adrenalina. La noche del encargo, el aire olía a orina y metal, el callejón oscuro iluminado solo por una lámpara rota que parpadeaba como un ojo moribundo. Esperé detrás de un contenedor, la pistola temblando en mi mano, el sudor corriendo por mi frente. Cuando el perro apareció, tambaleándose por el tequila, disparé 3 veces, 2 al pecho, 1 al cuello. Cayó sin un grito, su sangre formando un charco negro que brillaba bajo la luz tenue de la luna. Corrí, mis piernas temblando, y vomité en un basurero, el ácido quemándome la garganta, la culpa golpeándome como un martillo. Regresé a casa, escondiendo la pistola bajo mi colchón, pero no pude dormir, los ojos abiertos del perro me miraban desde la oscuridad, preguntándome por qué. El patrón me felicitó al día siguiente, su mano pesada en mi hombro, entregándome un fajo de billetes sucios y una cerveza tibia. «Eres uno de nosotros ahora, Goofy», dijo, su sonrisa afilada como un cuchillo. Pero no me sentía poderoso, me sentía hueco, como si hubiera perdido un pedazo de mí que nunca recuperaría. El dinero pagó un doctor para mi madre, que tosía sangre por las noches, compró ropa nueva para mis hermanos, que soñaban con ser futbolistas, pero cada peso era una mancha, una marca del perro que no podía lavar. Los encargos se multiplicaron como cucarachas, un soplón que habló con la policía, un policía corrupto que pidió un soborno demasiado alto, un rival que cruzó la línea con el CJNG. Me volví experto, disparando sin dudar, limpiando huellas con la precisión de un cirujano, moviéndome entre callejones como un lobo solitario. A los 18, era un sicario conocido. Mi apodo, el Goofy, resonaba en las calles de Guadalajara, mi sonrisa antes de matar convirtiéndose en una marca temida, una máscara que ocultaba el miedo que me carcomía. Me dieron una moto negra, rápida como el viento, y una cadena de oro que pesaba como una condena alrededor de mi cuello. El respeto venía con miradas bajas y murmullos, pero también con paranoia, cada sombra era un enemigo, cada ruido una amenaza. Mi madre dejó de mirarme a los ojos, sabía lo que hacía, aunque nunca lo dije en voz alta. «Es por la familia, mamá», mentía, trayendo comida y medicinas a casa, pero sus silencios cortaban más que cualquier grito. Intenté justificarme, diciendo que el dinero nos salvaría, que pronto la sacaría del barrio, pero cada billete olía a muerte, a pólvora, a sangre. Empecé a esconder dinero en una lata bajo el piso de mi cuarto, soñando con llevar a mi madre y hermanos a un lugar sin balas, sin carteles, tal vez a un pueblo en la costa donde el mar lavara mis pecados. Pero el CJNG no soltaba, cada encargo era una cuerda más apretada alrededor de mi cuello, un recordatorio de que no había salida fácil. Una noche, un encargo salió mal, maté a un hombre que resultó ser pariente de un jefe rival. El error desató una guerra entre carteles, con cuerpos apareciendo en puentes, cabezas en bolsas, mensajes escritos con sangre en las calles. El patrón me culpó, su anillo cortándome la mejilla mientras me golpeaba, la sangre goteando como un recordatorio de mi fragilidad. «Arregla esto, o te arreglo yo», gruñó, su voz temblando de furia. Supe que mi tiempo se acababa. Contacté a un amigo, Raúl, un exhalcón que había escapado a la frontera y trabajaba como mecánico en Tijuana. Prometió ayudarme a esconderme, pero la paranoia crecía como un incendio, un auto desconocido rondaba mi casa, mi cuarto fue revuelto mientras dormía, billetes desaparecieron de mi escondite.
La culpa y el miedo eran mis compañeros constantes, mientras las caras de los muertos llenaban mis sueños, sus ojos vacíos pidiéndome cuentas. Intenté hablar con mi madre, pero ella solo lloraba, suplicándome que huyera antes de que fuera tarde. Cada noche, miraba las calles de Guadalajara, las luces parpadeando como promesas rotas, sabiendo que el CJNG no perdonaba, y que mi apodo, el Goofy, era tanto una corona como una sentencia de muerte. A los 19, el CJNG me asignó un encargo que cambiaría mi vida para siempre: matar a David Cohen, un abogado que defendía a víctimas del cartel y había descubierto pruebas que amenazaban sus operaciones más lucrativas. Cohen era un hombre respetado, con gafas gruesas y un maletín gastado, siempre hablando en los medios sobre justicia y corrupción. «No falles, Goofy», dijo el patrón, sus ojos brillando con una mezcla de urgencia y amenaza, pero supe que la orden venía de alguien más arriba, un jefe oculto en las sombras del CJNG. No me dieron detalles, solo una foto de Cohen, una dirección y una advertencia: si esto sale mal, eres hombre muerto. La presión era como un tornillo apretándose en mi pecho. No podía hacerlo solo, el encargo era demasiado grande. Contraté a 2 jóvenes del barrio, Luis y Marcos, chicos flacos con ojos hambrientos que soñaban con el dinero fácil. Les prometí 30,000 pesos a cada uno, una fortuna para ellos. Les di pistolas, mapas dibujados a mano y un plan: vigilar a Cohen durante una semana, aprender sus rutinas, disparar en una calle transitada cerca de su oficina en el centro de Guadalajara. Y huir en motos robadas. Pasé días con ellos, revisando cada detalle: la hora en que Cohen salía de su oficina, el café donde desayunaba, el camino que tomaba a casa. Los entrené como el chino me entrenó a mí, enseñándoles a moverse sin dejar rastros, a disparar sin dudar, aunque veía el miedo en sus ojos, el mismo que yo escondía bajo mi sonrisa de el Goofy. El día del crimen, todo salió como planeado, pero con un costo. Cohen salió de su oficina al atardecer, su guardaespaldas caminando lento a su lado. Luis y Marcos dispararon desde una moto, el sonido de los tiros ahogado por el tráfico. Cohen cayó en la acera, su maletín abriéndose como un libro roto, papeles volando en el viento. El guardaespaldas intentó responder, pero los chicos ya estaban lejos, la moto perdiéndose en el caos de la ciudad. Uno de ellos, Marcos, fue atrapado por la policía horas después, su rostro en los periódicos al día siguiente. Luis escapó, pero desapareció. Supe que el CJNG lo mató para no dejar cabos sueltos. Yo me quedé en las sombras, cobrando mi parte en un callejón oscuro, los billetes oliendo a sudor y pólvora. El crimen de Cohen explotó como una granada. Los medios hablaron de un ataque narco descarado, la policía arreció con redadas y el CJNG entró en pánico. El patrón me llamó a un almacén, su rostro rojo de ira. «Elegiste a esos idiotas, Goofy», gritó, golpeándome hasta que la sangre corrió por mi barbilla. Pero yo sabía la verdad: el verdadero cerebro era el ingeniero, un alto mando del CJNG, un hombre invisible que movía los hilos desde una oficina en algún lugar de Jalisco. Él ordenó el asesinato porque Cohen había encontrado pruebas de lavado de dinero que podían derribar su imperio. Yo era solo el ejecutor, el peón que cargaba con la culpa, el chivo expiatorio que sacrificarían para calmar las aguas. Supe que me querían muerto. Escapé esa noche, robando un auto y conduciendo hasta Culiacán, el corazón del narco, donde el peligro era tan común como el aire. Me escondí en un motel barato en las afueras, el olor a cigarro y humedad pegándose a mi piel,
el zumbido de un ventilador roto como única compañía. Cambié mi nombre a Pedro, me teñí el cabello de negro, y trabajé como cargador en un mercado, descargando cajas de frutas bajo un sol que quemaba mi espalda. Cada peso que ganaba era limpio, pero no podía lavar el miedo. El CJNG me buscó sin descanso. Recibí un mensaje en un teléfono desechable: sabemos dónde estás, rata. Mi corazón se detuvo, mis manos temblando mientras rompía el teléfono contra el suelo. Contacté a un amigo en la frontera, Raúl, un exhalcón que ahora vivía en Tijuana. Él me conectó con un periodista independiente, Diego Ramírez, que investigaba al CJNG y buscaba historias que destaparan su corrupción. A cambio de protección, le di detalles del crimen de Cohen. No era yo el jefe, sino el ingeniero, quien ordenó el asesinato para silenciar las investigaciones que amenazaban sus millones. Ramírez publicó fragmentos en un blog anónimo, causando revuelo, pero el miedo crecía como un tumor en mi pecho. Me mudé a Mazatlán, viviendo en un cuarto alquilado con paredes húmedas y una ventana rota, trabajando como mesero en un restaurante de mariscos, sirviendo ceviche a turistas mientras revisaba cada rostro que entraba. La paranoia era mi sombra. Cada turista con gafas oscuras, cada moto que pasaba rugiendo, me hacía pensar en sicarios enviados por el CJNG. Fui a una capilla pequeña en las afueras, no por fe, sino por el silencio que me dejaba respirar por un momento. Un padre viejo, con manos temblorosas, me escuchó hablar de culpa y sangre, sus palabras sobre arrepentimiento sonando como un sueño imposible. Planeé desaparecer para siempre, cambiar de ciudad cada pocos meses, pero sabía que el cartel tenía memoria larga. Cada noche, revisaba la puerta, asegurándome de que el candado estuviera firme, soñando con callejones oscuros, disparos y el rostro de Cohen mirándome desde el suelo, su maletín abierto como un símbolo de todo lo que destruí. A los 20, decidí confesar todo para salvar mi vida y exponer la verdad. A través de Diego Ramírez, el periodista, contacté a autoridades federales, ofreciendo cada detalle que sabía sobre el CJNG y el crimen de David Cohen. Les dije que el ingeniero era el verdadero jefe, un hombre que operaba desde las sombras, ordenando el asesinato porque Cohen había encontrado pruebas de lavado de dinero en bancos extranjeros, cuentas que conectaban al CJNG con políticos corruptos. Di nombres de sicarios, direcciones de casas de seguridad, rutas de camiones que cruzaban la frontera cargados de droga. Cada palabra era un riesgo, un clavo en mi ataúd, pero también un alivio, como soltar una piedra que cargaba en el pecho. Me llevaron a una casa segura en Ciudad de México, un lugar estéril con paredes grises, ventanas selladas y guardias armados que no sonreían. Durante meses, hablé sin parar, sentado en una silla dura bajo una lámpara que quemaba mis ojos. Los agentes tomaban notas, sus rostros fríos, mientras yo revivía cada muerte, cada orden, cada noche de miedo. Me dieron una nueva identidad, Ramón, y me enviaron a un pueblo pequeño en Veracruz, lejos del caos de Guadalajara y las garras del CJNG. Llegué con una mochila y un nombre falso, el corazón latiendo con la esperanza de empezar de cero, pero el peso del pasado no me soltaba. En Veracruz, trabajé como pescador, lanzando redes al mar bajo un sol que quemaba menos que mi culpa. El olor a sal y pescado era un cambio del hedor a pólvora, pero no podía borrar los recuerdos. Alquilé un cuarto pequeño cerca del puerto, con paredes húmedas y un colchón que crujía. Conocí a Luisa, una mujer que vendía pescado en el mercado, su sonrisa suave como una brisa marina, sus ojos cálidos sin saber quién era yo. No le conté mi verdad,
pero su compañía era un refugio, un recordatorio de que podía ser más que el Goofy, más que un asesino. Empecé a ayudar en el pueblo, reparando botes destartalados, enseñando a niños a nadar en el río, sus risas como un bálsamo para mi alma rota. Cada acto era un intento de lavar la sangre de mis manos, aunque sabía que no bastaría. El CJNG no olvidaba. Un rumor en el puerto, un auto desconocido rondando las calles, y mi corazón se aceleraba como si estuviera de nuevo en un callejón de Guadalajara. Escribí mi confesión completa, cada detalle del crimen de Cohen, cada nombre que recordaba, y se la envié a Ramírez con una nota: públicala si me matan. La redención parecía un sueño lejano, pero cada día sin disparar era una victoria, un paso hacia una vida que no merecía pero anhelaba. Luisa sospechaba que escondía algo, sus preguntas eran suaves, pero sus ojos buscaban respuestas que no podía dar. Su amor era mi ancla, aunque mentirle me dolía como una herida abierta. Me mudé de nuevo, esta vez a un pueblo aún más pequeño en Veracruz, trabajando como ayudante en una carpintería, tallando madera hasta que mis manos sangraban. Cada clavo que golpeaba, cada tabla que cortaba, era un intento de construir algo bueno, algo que valiera más que la sangre que derramé. Pero el pasado no soltaba, un mensaje anónimo llegó al taller, escrito en una servilleta: Goofy, te vemos. Cambié mi rutina, evité mercados, dormí con la puerta cerrada con candado, un cuchillo bajo la almohada. La culpa y la esperanza peleaban en mi pecho, pero la idea de proteger a Luisa y exponer a el ingeniero me daba fuerzas para seguir. Sabía que mi confesión podía costarme la vida, pero también era mi rebelión, mi forma de gritar que no era yo el jefe, que el CJNG usaba peones como yo para mantener sus manos limpias. Hoy, a los 25, vivo en un pueblo pequeño en Veracruz, trabajando como mecánico de botes, arreglando motores bajo un sol que no quema como el de Guadalajara, pero que no borra las cicatrices de mi pasado. Luisa y yo tenemos un hijo, Diego, un niño de 3 años que ríe sin conocer las sombras que cargo, sus ojos brillando como el mar al amanecer. Mi madre está a salvo, viviendo con mi hermana en un lugar que no nombro por seguridad, y le envío dinero cuando puedo, aunque no puedo visitarla, no puedo arriesgarme a que me rastreen. El CJNG sigue activo, pero el ingeniero cayó en una redada en 2024, capturado en una mansión en Puerto Vallarta, gracias en parte a mi confesión anónima a las autoridades. Su caída fue un alivio, un peso menos, pero sé que nunca estaré completamente libre. Vivo como Ramón. Un hombre sin historia oficial, sin documentos, sin pasado, siempre alerta, con un cuchillo escondido en mi bota y un plan de escape grabado en la mente. La paz es un cristal roto, frágil y lleno de grietas que nunca sanan. Las pesadillas me despiertan en la madrugada, callejones oscuros, disparos, el rostro de David Cohen mirándome desde el suelo, su maletín abierto, sus papeles volando como fantasmas. Ayudo en el pueblo, construyendo una escuela con paredes de adobe, entrenando al equipo de fútbol infantil, sus risas un eco de lo que pudo ser mi vida si no hubiera elegido el camino del CJNG. Cada sonrisa de un niño es un pedazo de luz, un recordatorio de que puedo ser más que un asesino, pero la culpa es una sombra eterna que no se desvanece. Luisa sabe que escondo algo, sus ojos buscan respuestas en los míos cuando me quedo callado, pero no pregunta, y su amor me sostiene, aunque no lo merezca. Esta confesión es mi catarsis, mi forma de gritar al mundo que no era yo el jefe detrás del crimen de Cohen. El ingeniero era el cerebro,
un hombre que manipulaba todo desde las sombras, usando peones como yo para mantener sus manos limpias mientras sus millones crecían. Exponerlo fue mi rebelión, mi forma de romper las cadenas, aunque nunca estaré limpio. Vivo por Diego, por Luisa, por la esperanza de ser más que el Goofy, más que un sicario que mató por órdenes. Cada día sin matar es una victoria, cada motor que arreglo un paso hacia un futuro que no borra la sangre, pero la cubre con algo mejor. A veces, camino hasta la playa al atardecer, mirando el mar que brilla como un espejo roto. Pienso en mi madre, en los chicos como Luis y Marcos, en Cohen, en todos los que cayeron por mi mano o por mi culpa. Escribo en un cuaderno, anotando cada muerte, cada miedo, cada esperanza, como si al ponerlo en papel pudiera soltar un poco del peso. Si escuchas esto, cree que hay salida, aunque cada paso sangre. Mi vida está rota, pero sigo en pie, arreglando botes, criando a mi hijo, construyendo un futuro que no limpia la sangre, pero le da sentido a mi lucha. El CJNG puede buscarme, pero no me rendiré, mi confesión es mi arma, mi verdad es mi escudo, y mi familia es mi razón para seguir respirando.